Cool, yo soy Juan Crack 11, estoy en grado octavo y bueno, hoy les traigo la evidencia del bimestre 2. En este caso les traigo un tema que es de español y se llama las oraciones simples y compuestas. Así que pues, sin nada más que decir, empecemos. Bueno, vamos a empezar primero con las oraciones simples. La oración simple es la que está formada solamente por un verbo, en comparación con la compuesta, que más adelante la vamos a ver, y es la que está formada por más de un verbo. Toda oración simple está formada por un sujeto, que puede venir expresado en una oración o también puede ser omitido, y por el predicado, formado a su vez por el verbo, más los complementos que le acompañen. Vamos a ver en qué tipos de oraciones hay en las oraciones simples. De primeras tenemos a las oraciones predicativas y a las oraciones copulativas o también llamadas atributivas. Vamos a empezar hablando por las predicativas. Las oraciones predicativas son aquellas oraciones simples u oraciones con un verbo como núcleo del predicado, en la cual el núcleo del predicado es un verbo predicativo, que se refiere a una acción. El verbo predicativo es la clase de verbo en el cual el significado se relaciona con una acción, ya sea concreta o es decir, que se ejecuta con el cuerpo. Vamos a ver un ejemplo. Pedro corta leña. Bueno, acá vemos que el verbo predicativo es corta. Cortar es el verbo. ¿Por qué es un verbo que se ejecuta con el cuerpo? Porque Pedro necesita su cuerpo para cortar la leña. Por eso está en los verbos predicativos. Acá hay un segundo ejemplo que dice: la cosechadora arranca espigas. Acá vemos que el verbo es arrancar. Entonces por eso es que entra en los que dice que se ejecuta con el cuerpo, porque la cosechadora necesita de su cuerpo para hacer la acción. También hay otro tipo de verbo predicativo que es el abstracto. ¿Cómo así abstracto? Venga, mostremos un ejemplo. Pedro piensa en su futuro. Aquí vemos que él está haciendo una acción que es pensar, pero no la podemos ver. Pero sabemos que él está haciendo una acción, pero no podemos ver como tal la acción. Eso es más o menos la diferencia entre el abstracto y la otra es que se ejecute con el cuerpo. Ahora vamos a ver sobre la oración copulativa o también llamada atributiva. Bueno, es aquella que posee un verbo copulativo, es decir, un tipo de verbo como por ejemplo ser, estar o parecer, en el cual el sujeto se une con este verbo a un complemento obligatorio llamado atributo, que por lo general determina alguna propiedad, estado, equivalencia del mismo. Entonces acá vemos un ejemplo que dice: este plato es bueno. Aquí vemos que como tal el atributo es la palabra bueno, porque es una cualidad que le da al sujeto, que en este caso es el plato. Bueno, las oraciones predicativas se dividen en pasivas y activas. Bueno, como vemos ahí, la pasiva es cuando el sujeto recibe la acción, es decir, la oración pasiva permite enfatizar una acción y a quién ha afectado, dejando en segundo plano quién la ha ejecutado, lo cual se desconoce o se considera que no es tan importante. Por ejemplo, un hombre ha sido atropellado por un coche. En este caso, vemos que como tal la oración pasiva es el hombre. ¿Por qué es el hombre? Porque el hombre fue el que recibió la acción, no el que la hizo, es el que la recibió. Por eso es pasiva. Ahora vamos a ver la acción activa. Es cuando el sujeto hace la acción. Ahorita vimos que en la pasiva él recibía la acción. En este caso, en la activa es el que la hace, o sea, el que la provoca. En otras palabras, es cuando se identifica en primer lugar al sujeto de la acción, al que se le da el protagonismo, pues sirve de referencia para el resto de elementos de la oración. Por ejemplo, la ambulancia conduce al herido al hospital. Aquí vemos que el que hace como tal la oración activa es la ambulancia, porque ella fue
la que está haciendo la acción. ¿Qué está haciendo? Pues lo está conduciendo al hospital. Por eso, esa es la oración activa y la oración pasiva. Ahora vamos a ver un poco más a profundidad sobre la oración pasiva. La oración pasiva se divide en dos: en normal, que ya lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, y la refleja. Bueno, las oraciones pasivas reflejas son aquellas oraciones simples predicativas en voz pasiva, construidas por el morfema se, seguido de la conjugación de tercera persona del verbo conjugado. Se dice, se comenta, se habla, se menciona, se compra, etc. Veamos un ejemplo. Se alquilan pisos. ¿Por qué? Acá vemos que en la oración refleja es el se. Esa palabra se es la oración refleja porque, como vimos hace como 5 o 10 segundos, decíamos que la pasiva construidas con el morfema se. Entonces, por eso esa es la oración refleja, el se alquilan pisos. Ahora vamos a ver la activa. La activa se divide en intransitiva, que es la que no tiene complemento directo. Veamos un ejemplo. Tosí toda la noche. También se divide en la transitiva, que es lo contrario a la intransitiva. Y esta sí tiene complemento directo. Un ejemplo: ayer limpié el garaje y el sótano. También está la reflexiva. Si es el sujeto quien realiza y recibe la acción del verbo. Ejemplo: Juan se peina. En este caso vemos que él está realizando la acción de peinar y él mismo se la está recibiendo porque él se está peinando a él mismo. Por eso él la realiza la acción y la recibe a la vez. Bueno, también la reflexiva se divide en directa e indirecta. También está la recíproca. Bueno, en las que los sujetos se intercambian la acción. Por ejemplo, los compañeros se abrazaron luego de la discusión. En este caso vemos que va a sonar un poco raro, pero sí, se intercambian abrazos. Bueno, esta recíproca también se divide en directa e indirecta. También tenemos la impersonal, que es que las oraciones impersonales son las que no tienen un sujeto concreto, a quien se le puede atribuir la acción que refiere el verbo. Por ejemplo, mañana lloverá. Ahora vamos a hablar sobre las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son las que tienen más de un verbo conjugado. Como ya lo dijimos ahorita, la oración simple solamente usa un verbo. En este caso, las oraciones compuestas se usan más de un verbo conjugado. Así que pues, sigamos. Ahora, como vemos ahí, las oraciones compuestas se dividen en coordinadas y subordinadas. Bueno, la oración coordinada se combinan dos o más proposiciones independientes de igual jerarquía a través de una conjunción. Otros nexos, que son nexos son como conectores. Otros nexos que utilizan en este tipo de oraciones son y, sin embargo, pero, ni. Por ejemplo, mi hermano hizo pastas y nadie las comió. Acá vemos que en este caso el nexo o el conector es el y, porque se está separando una oración de otra. Por eso, a eso se le llama la oración coordinada. El primer tipo de las coordinadas son las copulativas. Ellas indican unión o suma. Hay algunos conectores que usan, por ejemplo, y, ni. Veamos un ejemplo de estas tres nexos o conectores. Juan come y Pedro mira. En este caso volvemos a usar el conector y, que es el que separa una oración de otra. También están las adversativas. Son las que expresan oposición o contraste. Ellos también usan unos conectores que son pero, sino que, sin embargo, ahora bien, antes bien, no obstante. Veamos un ejemplo.
estudió mucho pero no aprobó. Aquí vemos en este ejemplo, vemos que el conector es pero. Entonces ese conector pero es el que une lo mismo, una frase con otra frase y las pega. Bueno, también ahora vamos a ver las disyuntivas. Indican significados que se excluyen entre sí. También tienen nexos o conectores que son o, u o bien. Veamos un ejemplo. Ven pronto o me marcharé. En este caso vemos que el conector es el o. El o es el que conecta una frase con la otra. También están las distributivas, que son las que indican una referencia o elección alternativa. Por ejemplo, ellos también tienen otros conectores o términos, que son bien, bien, ya, ya, unos, otros, tan pronto, como. Esos son. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bien ríe, bien llora. En este caso vemos que los conectores o los términos son bien y bien en las dos oraciones. Pero en este caso sí, la que los une es una coma. También están las explicativas. Bueno, las explicativas sí son como una proposición que explica o aclara el significado de la anterior. Por ejemplo, es decir, esto es, o sea. Aquí vamos a ver una oración, por ejemplo. Luis murió, es decir, María enviudó. Acá vemos que el conector es decir. Ese es el conector que las une. También, por último, vamos a ver sobre las oraciones yuxtapuestas. Son aquellas oraciones compuestas en las que sus proposiciones tienen el mismo valor sintáctico y no tienen nexos entre ellas. Vuelvo y repito, nexos son conectores o términos. Bueno, por ejemplo, mi novia fue al cine, yo me quedé en casa. En este caso, no vemos ningún conector que los una a las dos frases, como los demás términos que ahorita vimos. En este caso solamente los separa una coma. Esa es la diferencia más o menos. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar sobre las subordinadas. Las subordinadas, ellas se dividen en tres, en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Bueno, las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser cambiadas por un nombre o sustantivo dentro de la oración. Ejemplo, me avisó que vendría después de las 5. También podemos ver las oraciones subordinadas adjetivas. Ellas cumplen una función en torno al adjetivo. Ejemplo, me compré el libro del que tanto te hablé durante las vacaciones. Además de eso, las adjetivas se dividen en dos, en explicativas, que van entre comas desde el punto de vista informativo, que no aporta nada. Y también están las especificativas, que aclaran pero no llevan comas. Y por último, vamos a hablar sobre las oraciones subordinadas adverbiales. Ellas cumplen su función sobre los adverbios, por ejemplo, como tiempo, lugar, comparación o modo, entre otros. Ejemplo, si llega a llover, faltaré a tu cumpleaños. Listo, sigamos. Ahora vamos a hablar sobre la opinión personal y la conclusión de este tema. Me parece más sencillo de entender las oraciones simples porque solamente tienen un verbo. En cambio, las compuestas no. Las compuestas sí se usan con más de un verbo. Entonces son un poco más confusas que las simples. En relación de este tema, podemos concluir que hay muchos tipos de oraciones, no solamente simples y compuestas. Hay muchísimas más que se usan para diferentes casos. También podemos decir que tiene muchos nexos, o sea, conectores, los cuales usamos en la vida diaria. Bueno, pues creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse a mi canal.
Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.